El hombre avanza cada vez más rápido en el conocimiento científico. Desde el origen del universo o el nacimiento de una estrella hasta los principios de la vida y la herencia genética, los enigmas de la existencia se van despejando. Sin embargo, aquello que ha permitido al hombre alcanzar este conocimiento, el cerebro humano, permanece todavía como un territorio desconocido. En su local de ensayo, un cuarteto de música se dispone a practicar la ejecución de varias piezas maestras. En la música está resumida la esencia de la inteligencia humana, la suma perfecta de razón y emoción. Cada miembro del grupo, inundado de un torbellino de sensaciones, usa su memoria para recordar la pieza, hojea de vez en cuando la partitura y emplea la concentración necesaria para convertir sus movimientos en una ejecución virtuosa al unísono con sus compañeros. La técnica ya es algo inconsciente mientras la atención se centra en que la interpretación sea lo más emotiva posible. Ese es el objetivo, provocar una emoción que en este caso se puede compartir de forma íntima con los oyentes y que suscita en la mente sensaciones de placer o a veces de rechazo. Para que todo esto ocurra, el músico ha necesitado de memoria, inteligencia y voluntad. ¿Dónde están? ¿Por qué se producen? Estas capacidades provienen del cerebro, el órgano corporal donde se gestan todos nuestros pensamientos y acciones. También es el lugar de la mente, de la esencia misma de la persona, lo que piensa, lo que siente, lo que imagina, el hervidero de sensaciones y sentimientos, de imágenes e ideas propias de cada ser humano. Por su complejidad, el cerebro es uno de los territorios de la investigación científica con mayores incógnitas. Ya se conocen las bases de su biología y se saben algunas pautas de su funcionamiento, pero aún no se entiende por qué se recuerdan unas cosas y no otras, o por qué extraño mecanismo la mente humana se pregunta por sí misma, por el origen de la vida o por el sentido de la muerte. We have a lot of data, but what we lack is a theory. Tenemos mucha información sobre el cerebro, pero carecemos de una teoría global, de un modelo que integre nuestros diferentes niveles de conocimiento. Por ejemplo, desde mi laboratorio puedo hacer una bonita descripción de los procesos moleculares que ocurren cuando un animal está aprendiendo algo. Más tarde salgo del laboratorio, visito el Museo del Prado y cuando ya me dispongo a descansar, aparecen en mi mente los cuadros de Velázquez. ¿Sé cómo ocurre esto? ¿Sé cómo he construido esa memoria? No. Ni siquiera sé cómo integrar la objetividad científica del laboratorio con la subjetividad de la experiencia personal y única de la memoria. El cerebro se convirtió en objeto de estudio sistemático en el siglo XIX, cuando fisiólogos y psicólogos se enfrascaron en un debate apasionado acerca de la posibilidad de que la mente y el cerebro fueran la misma cosa. Hoy ya no hay duda alguna de que el soporte físico de la mente es el cerebro.
La comunidad científica, sin embargo, se divide entre los que defienden que mente y cerebro son idénticos y los que creen que la mente es mucho más que el cerebro. Muchos neurobiólogos no creen que el cerebro y la mente sean la misma cosa. Los metafenómenos, los fenómenos psicológicos, incluida la consciencia, son una propiedad emergente de la función neuronal del cerebro. Por tanto, son funciones del cerebro, pero no idénticas al cerebro. La misma relación existe entre los sistemas nerviosos de la conducta. La conducta obviamente surge de una interacción neuronal, pero necesita ser descrita en un sistema diferente al del proceso molecular o al de los procesos materiales o físicos del cerebro. Es decir, existe una coordinación y una relación muy cercana entre los procesos cerebrales y los metafenómenos, pero no son idénticos. Creo que la mayor parte de los que trabajamos en este campo estamos de acuerdo en que lo que llamamos mente es sencillamente la actividad de billones de células nerviosas en el cerebro. Para cada aspecto de la mente, para cada precepto, cada pensamiento, siempre existe el patrón correspondiente de actividad neuronal. Este es el axioma fundamental de nuestra investigación. El cerebro humano es el resultado de millones de años de evolución biológica a partir de una estructura rudimentaria típica de los reptiles. Sobre ese cerebro básico, las especies más evolucionadas fueron superponiendo nuevas capas de tejidos cada vez con mayor volumen hasta llegar a la configuración del cerebro del Homo sapiens. Por tanto, la parte más primitiva del cerebro es el tallo encefálico o cerebro reptiliano, que se halla conectado con la parte superior de la médula espinal. Sirve para regular funciones vitales básicas como la respiración o el metabolismo, y también las reacciones y movimientos automáticos. Este cerebro no piensa ni aprende, solo responde mecánicamente a determinadas señales, como pudiera ser que ante el olor de una presa se activen los dispositivos de ataque en el animal. Con la aparición de los primeros mamíferos, se desarrolló la corteza y el sistema límbico, un nuevo territorio celular que rodeó al tallo encefálico. Con él aparecieron dos poderosas herramientas para la supervivencia: el aprendizaje y la memoria. Así, a diferencia de otras especies, los mamíferos se mostraron capaces de recordar una experiencia del pasado para repetirla o no en el momento presente. Si un determinado alimento había resultado dañino en su primera ingesta, el animal ya sabía lo que tenía que hacer de ahora en adelante. Con el sistema límbico las emociones se multiplicaron, pues esta es la sede primordial de los miedos y de los placeres. Cuando el ser humano está atrapado por el deseo o la rabia, cuando el amor le enloquece o el miedo le paraliza, está en realidad bajo la influencia de esta parte del cerebro. En fases recientes de la evolución, los mamíferos superiores agregaron un nuevo estrato de células cerebrales que configuraron el neocórtex, la región de las capacidades cognitivas superiores que permiten planificar, comprender y desarrollar la voluntad. En el neocórtex está el lugar del pensamiento. Si con la estructura límbica el amor es placer y deseo sexual,
Su conexión con el neocórtex hace que, además, aparezcan sentimientos o deseos de compromiso para establecer los vínculos familiares o afectivos. El cerebro del ser humano y el del chimpancé apenas se distinguen a la vista. Ambos tienen tallo encefálico, sistema límbico y corteza cerebral. Nada en la fisiología parece justificar las grandes diferencias en sus capacidades y en sus conductas. En términos celulares y moleculares, los cerebros de un ser humano y un chimpancé son casi idénticos. Ningún neuroatomista podría distinguir la diferencia entre una célula nerviosa de un chimpancé, un pollito o un humano en la lente de un microscopio. Las diferencias son de rango, de riqueza neuronal y de conexiones entre las neuronas. No está claro cuáles son las diferencias. Está claro que nuestra corteza está mucho más desarrollada que la de los monos. Pero es probable que la diferencia sea esencialmente cuantitativa. No es que tengamos algo diferente a los monos, sino que tenemos más de lo mismo. Más neuronas, más neocorteza, lo que nos permite hacer más cosas y cosas más complejas. La herramienta básica, las piezas básicas, son, sin embargo, las mismas. La corteza cerebral en la especie humana supone el 76% del cerebro, mientras que en los chimpancés es del 72%. En esta pequeña diferencia de apenas un 4% en el desarrollo del neocórtex parece estar la clave de la distancia entre humanos y otros primates. A más neocórtex, mayor es el número de células y de conexiones entre ellas, y por tanto mayor es la capacidad de observación, reflexión y aprendizaje. Un simio puede crear imágenes en su mente que reproduzcan la realidad, pero el ser humano puede, además, elaborar símbolos y conceptos, representaciones más o menos abstractas de esa realidad que le permiten observarla desde un punto de vista más amplio. Mientras un orangután siente ira y se deja llevar por la ira, al ser humano le puede ocurrir lo mismo, pero solo él es capaz de reflexionar sobre el concepto ira y si acaso modificar la conducta instintiva después de la reflexión. La distancia entre ese simio iracundo y el ser humano que controla su ira se hace aún mayor cuando el humano puede, además, transmitir y enseñar a sus congéneres las ventajas e inconvenientes de la ira. Mayor comunicación, mayor aprendizaje y mayor permeabilidad al entorno han permitido a los humanos desarrollar culturas, un conocimiento intelectual que completa y enriquece el conocimiento biológico e instintivo propio de la especie. Y al igual que los genes, la cultura puede transmitirse de padres a hijos. Gracias a ello, los hijos pueden ampliar los límites del conocimiento de las generaciones anteriores. Esto no ocurre en ninguna comunidad animal.
Otro hecho extraordinario respecto a los humanos es que, a diferencia de otros animales, no solo tenemos memoria individual en nuestro cerebro, sino que tenemos memorias creadas socialmente. La literatura, la televisión, la radio, los medios de comunicación, el registro histórico. A diferencia de cualquier otra especie, nuestras memorias son también sociales e históricas. No empiezan ni se acaban con la propia muerte. ¿Cambia el cerebro a medida que se va adquiriendo el conocimiento? Los niños que van a la escuela, ¿tendrían el mismo cerebro si no lo hicieran? El grado de influencia que el ambiente y la cultura tienen en el cerebro humano es otro terreno para el debate científico. La polémica se plantea entre quienes defienden que somos resultado de una herencia genética y entre quienes creen que el cerebro se moldea, sobre todo, con la experiencia vivida y la información que recibe del exterior. La idea de que el cerebro es una página en blanco no es cierta. Decididamente no es cierta. Nosotros tenemos una serie de elementos grabados ya en el cerebro, es decir, la gente aprende a andar sin necesidad de que le enseñen y aprende a hablar sin necesidad de que le enseñen de manera explícita. En cuanto recibe determinada información es capaz de hablar. El hecho de que el cerebro tenga una serie de patrones de conducta pregrabados que serían genéticamente heredados y resultado de la evolución y resultado de la selección, yo creo que hay que aceptarlo. Sin duda, un cerebro que tiene un determinado tipo de patrones y una gran complejidad en esos patrones registrados de manera genética se pueden expresar o no en función de las influencias del mundo exterior. It's a little bit like a computer. Es un poco como un ordenador, con su hardware y el software. El hardware sería el cerebro, la materia que está ahí, y que está determinada genéticamente, porque tu cerebro está hecho como el mío, y como el de todos los seres humanos. Esto significa que existe un determinismo genético, pues todos los pájaros tienen el mismo cerebro, y todas las serpientes tienen el mismo cerebro. Pero el software, que sería lo que rellena tu cerebro, lo que da lugar a las emociones, a la memoria, al pensamiento, a la percepción de las cosas, todo esto no está genéticamente determinado, sino que es el resultado del entorno. Lo que es muy interesante es que hay teorías en la neurobiología actual que unen estas dos partes y que están proponiendo que el entorno también participa en la formación del cerebro. Es decir, que el software participaría en la construcción del hardware del ordenador. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, demostró que el sistema nervioso y el cerebro estaban formados por células, al igual que el resto de los tejidos vivos. Esas células fueron llamadas neuronas y las conexiones entre ellas, las sinapsis, son la base de su funcionamiento. Todo lo que ocurre dentro de un cerebro puede describirse como un gran entramado de descargas eléctricas y reacciones químicas entre neuronas. Las neuronas existen en miles de millones y están organizadas en circuitos microscópicos que, a su vez, se ordenan en sistemas sucesivos cada vez más complejos y más grandes. Las neuronas tienen un extremo llamado axón que envía información, mientras que las demás ramas que posee, llamadas dendritas, son las que reciben los datos de otras células cerebrales. Cuando una neurona se activa,
propaga una corriente eléctrica que al llegar a la zona de contacto con otra neurona, a la sinapsis, genera la aparición de unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Los neurotransmisores liberados por una neurona son capaces de afectar el funcionamiento de otras células nerviosas, activándolas o inhibiéndolas. También pueden navegar hasta la sangre y así llegar a un órgano concreto para actuar sobre él. Asimismo, pueden estimular la acción hormonal. Son, pues, transmisores de información, química o eléctrica, que disparan las respuestas del cerebro. Un neurotransmisor es, por ejemplo, la serotonina, una sustancia cuya carencia está asociada a la agresividad y al comportamiento social. Cuanto menos serotonina se genere en las neuronas, más violenta será, probablemente, la conducta del individuo. Los circuitos cerebrales son hiperactivos. Las neuronas procesan de continuo la información sensorial que sin interrupción llega al cerebro tanto desde el exterior como desde el propio cuerpo. El mundo externo se comunica con el cerebro gracias a la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, los sentidos o mecanismos sensoriales del cuerpo. No todos, sin embargo, tienen la misma importancia. Las ballenas, los cachalotes y los delfines están considerados como animales de gran inteligencia. Aprenden rápido y tienen un lenguaje de comunicación muy elaborado. Pero lo más llamativo del funcionamiento de su cerebro es que tienen en el oído su principal fuente de información. Los cetáceos emiten continuamente sonidos que rebotan en todo objeto que encuentran en su camino. El ruido de los impactos se procesa en el cerebro y así determinan con precisión el tamaño y la distancia a la que se encuentran los objetos. Con este sonar biológico se orientan, navegan o capturan presas, sobre todo si están nadando en aguas oscuras o turbias. Los humanos, en cambio, percibimos la realidad a través, sobre todo, de la visión. Lo que vemos con los ojos es más convincente que lo que huelen las narices o tocan las manos. Y si hay un conflicto entre la información que envían otros sistemas sensoriales y la visión, el cerebro se fía más de lo que le dicen los ojos. A este hombre, sin embargo, una vista en perfectas condiciones no le garantiza captar sin problemas la realidad más elemental. Es el caso descrito clínicamente de un músico que era incapaz de interpretar los datos que le transmitían sus ojos. Cuando su médico le enseñaba una rosa, él la describía como un objeto de unos 15 centímetros de longitud, una forma roja enrollada con un añadido lineal verde. Cuando la olía, en cambio, las sensaciones se convertían en un pleno reconocimiento. Oh, es una rosa. Este caso del célebre neurobiólogo Oliver Sacks muestra cómo una lesión en el cerebro impide que la información visual sea procesada correctamente, cosa que sí ocurría cuando los datos provenían de otros sentidos. En realidad, no son los ojos los que ven, sino el cerebro. El órgano de la vista es una mera cámara que recoge información luminosa, una información hecha de masas de colores y contrastes que el cerebro transforma en objetos, personas o sensaciones. Es el cerebro el que interpreta la información dirigiendo la atención a determinados aspectos de la imagen. Una mesa, un cuchillo, un niño. Después relaciona lo que ha visto, lo interpreta, lo compara con la base de datos de su memoria y provoca una reacción. Cuidado, el niño puede coger el cuchillo y hacerse daño.
A partir del siglo XIX, la observación y estudio de síndromes o enfermedades extrañas debidas a lesiones cerebrales fueron un gran empuje al desarrollo de las ciencias del cerebro. Eran momentos en que se debatía con vehemencia la ubicación de la mente, y los que defendían que ésta se encontraba en el cerebro tuvieron en los síndromes o dolencias raras una importante baza argumental. Por primera vez, era posible establecer algunas correlaciones entre determinadas partes del cerebro y determinadas funciones mentales. El médico francés Paul Broca fue uno de los pioneros en el descubrimiento de la localización cerebral de algunas funciones. Tras varias autopsias a pacientes que habían sufrido un deterioro en su lenguaje, pudo determinar una relación entre la expresión oral y la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo. La investigación posterior ha confirmado que en esa zona se localiza la capacidad de expresión verbal. Los trabajos de Broca y sus contemporáneos marcaron un camino de investigación en las neurociencias que todavía no se ha abandonado. Consiste en trocear el cerebro en sus partes para delimitar qué funciones mentales están relacionadas con cada sección. Se utilizan fundamentalmente dos técnicas. La primera es correlacionar, localizar las regiones en el cerebro, según los cambios de conducta. Cuando una parte pequeña del cerebro resulta dañada, no se produce una reducción general de todas las capacidades, sino que hay una pérdida selectiva. Esto permite saber qué parte del cerebro está implicada en esa función. La otra técnica es estudiar las imágenes funcionales del cerebro, es decir, analizar qué partes se activan cuando se realizan determinadas actividades. Creo que más que localización, es más adecuada la palabra especialización. ¿Qué parte del cerebro está especializada en una función particular? A grandes rasgos, la corteza está formada por dos mitades simétricas separadas por un profundo surco longitudinal. Sus funciones son diferentes, pues en el hemisferio izquierdo se genera el pensamiento lógico, verbal y analítico, mientras el hemisferio derecho se ocupa de la parte subjetiva, emocional y creativa. Si el izquierdo es más matemático y racional, el derecho es más poético e imaginativo. Cada uno de los hemisferios está dividido en 4 lóbulos. El frontal, relacionado con el conocimiento y la inteligencia. El parietal con el área sensorial. El occipital con el área visual. Y el temporal, que tiene que ver con el área auditiva. La investigación de las funciones mentales ha dibujado muchos mapas del cerebro. Quizá uno de los más completos es el llamado homúnculo de Penfield, desarrollado hace unos 50 años por el neurocirujano Wilder Penfield. Al realizar operaciones cerebrales con anestesia local, este médico pudo observar que la estimulación de determinadas zonas de la corteza exterior estaba asociada a la sensibilidad externa de las distintas partes del cuerpo. Esta imagen en forma humana reproduce la correlación que estableció entre las distintas partes del cerebro y las del cuerpo de acuerdo con el sentido del tacto. Las manos y los labios destacan por su tamaño. Para el cerebro son los mejores receptores de la información que se obtiene por contacto físico. La localización de funciones tiene, sin embargo, sus límites. Muchas actividades mentales no presentan una ubicación clara y ocurre con frecuencia que la actividad mental se subdivide y se reparte por distintos lugares del cerebro. Es el caso de los cálculos matemáticos o de la acción de reconocer un rostro. Para efectuarlo se activan muchas zonas del cerebro y no solamente una. We learn more and more that the brain executes many functions in parallel. Cada vez tenemos más claro que el cerebro ejecuta muchas funciones en paralelo, funciones relacionadas entre sí, pero que ocurren en lugares diferentes.
Estas funciones están ligadas de manera dinámica y no como una sucesión jerárquica. La noción clásica suponía que las señales que llegaban desde los sentidos, la vista, el oído, convergían en un lugar gracias a un proceso piramidal. Ahora parece que no es así, que el cerebro no se organiza de esta manera, sino de una forma mucho más repartida. Las cosas en el cerebro no convergen en un solo lugar, sino que ocurren de forma paralela y en una estructura muy repartida. En la corteza prefrontal derecha, los neurocientíficos han localizado una capacidad única de la consciencia humana. Se trata de la empatía, o la habilidad que ciertos humanos conscientes muestran cuando se ponen en el lugar del otro. No solo se dan cuenta de quiénes son y cómo se sienten, sino que salen por un momento de sí mismos para experimentar lo que siente el otro, sus motivos, sus estados anímicos y sus sentimientos. Desde el desarrollo de estas capacidades de empatía, el hombre ha podido desarrollar mayores grados de conciencia social y colectiva, según iba incorporando en ella valores culturales cada vez más amplios y más profundos. Así, solo cuando ha sido capaz de entender que el otro también siente y necesita, se han podido crear acuerdos culturales basados en conceptos tales como el respeto, la libertad o la fraternidad. La vista es un ejemplo de la compleja subdivisión de ciertas actividades mentales. La información procedente de los ojos no tiene solo un centro de procesado, sino más de 30, cada uno de ellos especializado en una subfunción como color, profundidad, tamaño, movimiento. Por eso no es extraño que haya patologías en las que un paciente sin el órgano de la vista dañado haya perdido funciones como la capacidad de ver los colores, de percibir el movimiento, de ver imágenes nítidas o de entender el contenido de lo que se ve. Estas imágenes han sido obtenidas mediante una cámara por emisión de positrones. Una técnica de la medicina nuclear para la exploración neurológica que permite la obtención de imágenes funcionales del cerebro. Gracias a estos desarrollos tecnológicos, ya se puede ver qué ocurre en el cerebro en actividades como recordar sucesos de la niñez, memorizar un número, realizar un sencillo cálculo mental, imaginar una escena familiar, recordar un rostro o experimentar sensaciones ante la visión de una fotografía. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas examiner ces activités. Hasta ahora, solo podíamos examinar estas actividades utilizando técnicas psicológicas, técnicas de observación exteriores al sujeto. Le pedíamos que contestase más o menos rápido a una pregunta. Le pedíamos que señalase algunos objetos, etc. Pero no obteníamos más que resultados muy indirectos. Con los nuevos métodos, le pedimos que realice la tarea como la de buscar palabras, hacer un cálculo, componer unas frases o mirar objetos, las pruebas habituales de este campo. Y registramos la actividad de su cerebro mientras realiza estas tareas sin interferir en ellas. Por lo tanto, podemos, de esta forma, estudiar fenómenos como la memoria, la percepción, el razonamiento. Los avances tecnológicos acercan el sueño de todo neurocientífico.
descubrir qué misterio hay detrás de las funciones cerebrales superiores o cognitivas, las que permiten pensar, memorizar, razonar, planificar las acciones. Pero las máquinas actuales están todavía lejos de ello, entre otras razones porque la velocidad a la que trabaja el cerebro es aún inalcanzable para la máquina. Los procesos químicos y eléctricos del cerebro se desarrollan como chispazos que ocurren en milésimas de segundo. De otra manera no sería posible realizar en tiempos tan breves procesos como el de captar una señal, procesarla, asociarla con algún hecho de la memoria, añadirle algún elemento de la imaginación y finalmente generar una deducción o conclusión mental. Hemos obtenido muchos progresos con esta técnica y estos progresos van a continuar, pero faltan ciertos perfeccionamientos que eviten el riesgo de bloquear la investigación. En concreto, es necesario poder utilizar estas técnicas en directo. Las técnicas metabólicas como la imagen por resonancia magnética o la cámara por emisión de positrones son técnicas que necesitan, de alguna manera, tiempos de evaluación que no son muy largos, pero que en cualquier caso son mucho más largos que los tiempos cognitivos. Y es que para producir una frase o un razonamiento, el cerebro actúa muy rápido, necesita tan solo unos segundos, y las técnicas que se utilizan para crear el mapa del cerebro en este momento son técnicas que necesitan tiempos de adquisición muy superiores. Tardan alrededor de un minuto. Colocados frente a un espejo, los peces son incapaces de reconocerse a sí mismos e interpretan su propia imagen como la del enemigo al que atacar. Como la mayoría de las especies, no se dan cuenta de su existencia como peces. No tienen ninguna consciencia de sí mismos. Los mamíferos, en cambio, manifiestan una consciencia primaria que les permite percibir como propias sus sensaciones. Pueden sentir la lluvia que cae, el ruido que hace, la humedad en su piel o el olor a tierra mojada. Primates como el chimpancé o el orangután van un poco más lejos y presentan formas rudimentarias de autorreconocimiento por las que pueden llegar a identificarse como aquello que ven en el espejo. Sus sentimientos también son más complicados que las meras sensaciones. Los simios sienten la muerte o desaparición de la madre y pueden acusar traumas en el desarrollo de sus capacidades intelectuales por la orfandad o la visión de la caza a muerte de algún miembro de la familia. Pero el hombre es la única especie con una consciencia superior por la que puede percibirse a sí mismo, darse cuenta de quién es, qué hace y qué siente. Es decir, solo el hombre puede observarse a sí mismo y observar y teorizar sobre su propia mente. Un fenómeno tan extraordinario como la consciencia también ha hecho que los científicos se pregunten si existe un lugar en el cerebro donde se pueda localizar. The contents of consciousness are the most distributed ones of all. Yo creo que los contenidos de la consciencia son los más repartidos de todos, pues son polisensoriales y holísticos. Engloban todo lo que se eleva a la consciencia y que al mismo tiempo está siempre disponible.
Creo entonces que es el más repartido de todos los estados. Y la neuropsicología confirma que no hay lugar en el cerebro que se pueda destruir para deshacerse de la consciencia, a menos que se destruya el interruptor de energía o que se destruyan los sistemas que el cerebro necesita para trabajar. En tales situaciones en las que no hay consciencia, se está en coma o dormido sin soñar. Para dar con la clave de la consciencia, no se debería buscar un lugar, sino un código que relacione todas estas actividades repartidas por el cerebro. Los síntomas de personas con alguna extremidad amputada muestran la sorprendente manera en la que el cerebro toma consciencia del cuerpo. Estas personas se quejan de dolor en esa extremidad inexistente, también llamada miembro fantasma. En el cerebro existe una zona para cada parte del cuerpo, que procesa la información transmitida por las terminaciones nerviosas correspondientes. Cuando se amputa un miembro, la parte del cerebro asociada deja de recibir información nerviosa, lo que provoca un curioso reajuste. La zona cerebral que está al lado absorbe para sí la zona del miembro amputado. Si esta nueva zona correspondiera, por ejemplo, a las mejillas, cada vez que la persona sonriera, se estimularían las neuronas del miembro amputado, provocando que el paciente lo perciba como si de verdad existiera. El problema es que muchas veces lo siente como un miembro paralizado, que le duele mucho al tratar de moverlo. La curación de esas sensaciones pasa entonces por convencer al cerebro y a las neuronas asociadas de que la extremidad inexistente no está paralizada. Me preguntaba si existiría alguna forma de hacer que movieran su miembro fantasma. Pues quizá así, en algunos casos, se podría aliviar su dolor. Entonces dimos con una técnica que consistía en poner un espejo delante del paciente y poner su mano fantasma en la parte izquierda del espejo, para que de esta forma la mano real, que es la que se refleja en el espejo, reproduzca la posición exacta del fantasma. Cuando la persona mira en el espejo, cree que el reflejo de la mano normal es el del fantasma. Así, cuando el paciente mueve su mano normal, tiene la ilusión visual de que es el miembro fantasmal que se mueve, y en algunos casos, se alivian las sensaciones dolorosas. Todavía tenemos que contrastar clínicamente la eficacia de esta técnica, pero hemos tenido éxito con algunos pacientes que practican con el espejo en su casa. Nos dicen que pueden mover su miembro fantasma, como si de alguna manera el espejo movilizara el miembro fantasma y esto les aliviara el dolor. El extraño y complejo funcionamiento del cerebro es un reto aún mayor para una mente científica cuando se adentra en el oscuro campo de las enfermedades mentales, una zona en la que las pautas que se conocen dejan de funcionar. Estas imágenes muestran los cambios patológicos que sufre un cerebro aquejado del mal de Alzheimer, una de las enfermedades de nuestro tiempo relacionada con la memoria y el envejecimiento. Su tamaño y sus capacidades han disminuido afectados por la enfermedad. Como casi toda enfermedad mental, sus efectos más graves se expresan en una alteración de la consciencia, pues para quienes la padecen, los recuerdos se van desvaneciendo poco a poco, y con ellos la personalidad, la identidad y la percepción de uno mismo. Sumergido en un agujero negro mental, el enfermo no se da cuenta ni siquiera de que participa en la vida. La vida es poco más que un acto vegetativo.
La locura, el nombre abstracto con el que se engloba a esas enfermedades profundas de la mente, marca una frontera a partir de la que se disuelve la consciencia de uno mismo. La disfuncionalidad del cerebro es tal que éste no es capaz siquiera de organizar la entrada de la información. Millones de datos y estímulos se acumulan a la entrada del cerebro, que los registra y los mezcla caóticamente. Como resultado, el individuo se pierde a sí mismo y pierde sus referencias básicas, sin poder distinguir ni tan siquiera sus sensaciones internas y sus voces propias de las señales del exterior. La investigación neurológica aspira a conocer y a dominar el cerebro como cualquier otro órgano humano. Solo desde ese conocimiento es posible el gran sueño de la consciencia, el control de nuestra mente. ¿Llegará el hombre a un nuevo estadio cerebral? No deja de ser sorprendente, por ejemplo, que sepamos tanto de la visión, que conozcamos todas las partes del ojo que están implicadas, lo que hacen las células, los pigmentos, las partes del cerebro que se ponen en marcha. Sabemos mucho de esto, pero si se nos pregunta ¿qué es el amor? ¿Qué son los celos? ¿Qué es la ambición? No tenemos ni idea. No tenemos más ideas que las que pueda tener cualquier persona de la calle. Sin embargo, todo eso ocurre aquí, en el cerebro, lo que potenciará sin duda un nuevo conocimiento neuroquímico, ya que la química puede influir profundamente en los estados de humor y en las emociones. La investigación científica parte de la base de que todo lo que ocurre en el cerebro es en esencia física y química. Por tanto, si se descubren los misterios del laboratorio cerebral, el hombre podría, gracias a los fármacos, controlar a su antojo los estados anímicos. En el presente ya se experimenta un adelanto de ese hipotético bienestar químico con ciertos medicamentos como los últimos antidepresivos, que se han convertido en un fenómeno sociológico. Sin embargo, para psiquiatras y psicólogos no siempre el motivo de la infelicidad humana es biológico, genético o derivado de la química cerebral. El pasado, el entorno o el tipo de personalidad pueden estar en el origen de una depresión crónica, por lo que la medicación se presenta solo como un paliativo de los síntomas y no como la solución a los problemas. Por otro lado, si de forma continua y estable se llegara a poder provocar el placer y eliminar el dolor, cabe preguntarse dónde se situaría la frontera entre el bienestar deseable y el entumecimiento de los estados de ánimo. A esta cuestión, como a tantas otras relacionadas con los mecanismos de la mente, los científicos del cerebro solo pueden ofrecer, de momento, respuestas parciales, según su ámbito sea biológico, químico o psicológico. El cerebro es el mayor reto que tiene ante sí la ciencia, pues sabemos muy poco del órgano rector del ser humano, es decir, de nosotros mismos. La neurociencia carece de teorías que unifiquen los conocimientos. Creo que todos lo percibimos así, que tenemos una cantidad desproporcionada de datos en relación con la teoría. No es como en la física, donde la teoría avanza y se genera después una enorme corriente de datos que luego son unificados en la teoría. Nosotros, en el momento actual, estamos muy dispersos. La neurociencia es la ciencia que más rápido ha crecido en las pasadas décadas, que recluta más gente y que más campos abarca. Toca la filosofía e incluye las ciencias sociales, ya que es el cerebro el que genera las conductas que las ciencias sociales analizan. Y esto hará crecer a la neurología, porque hay muchas aventuras interdisciplinares en esas zonas limítrofes del conocimiento.
Música